Muy buenos días a todos. Les agradecemos su presencia en los seminarios de investigación virtuales, el webinario. Hoy contamos con la presencia de la doctora Maribel Juárez Hernández, investigadora del Centro de Investigaciones en Óptica, AC. Antes de hacer la introducción de nuestro expositor, aquí ya están viendo la cortinilla, pero se los digo, les doy estos mensajes. Por favor, mantengan micrófono y videos apagados. Cualquier pregunta, por favor, escriban en el chat. El moderador la leerá en la sesión de preguntas. Para los estudiantes de posgrado, como lo han dicho, solo escriban su nombre y apellido en el usuario con el fin de tener registro y difusión de las actividades científicas y de difusión del CIO. El seminario será grabado. Para el caso de la sesión de preguntas, estas deben ser escritas en el chat y serán leídas por el moderador. La grabación estará a cargo del Departamento de Comunicación y Difusión. Haré una pequeña introducción sobre nuestra expositora, la doctora Maribel Juárez. Maribel, si quieres, podrías ir poniendo tu primera diapositiva, por favor. Nuestra invitada de hoy, la doctora Maribel, estudió Ingeniería Física en la Universidad de Guanajuato. Su trabajo de tesis la llevó a incursionar en el área de interferometría y metrología óptica, en donde nació su interés por estudiar una maestría y posteriormente un doctorado en el Centro de Investigaciones en Óptica, AC. Durante este periodo, ella realizó una estancia corta de investigación en la Universidad Autónoma del Carmen en Campeche, en donde realizó trabajos de investigación con láseres Raman de fibras. En el año de 2018 ingresó a la Universidad de Guanajuato como profesor investigador, en donde se unió al grupo de aceleradores de partículas de la misma universidad. La doctora Maribel ha realizado diversas estancias, por ejemplo, en el Laboratorio Nacional de Luz, Sincrotrón, en Campinas, Brasil, y en la Universidad de Lancaster, en el Reino Unido. Actualmente es investigadora asociada C en el Centro de Investigaciones en Óptica, AC, desde junio de 2020. Sus áreas de investigación se centran en los láseres en fibras ópticas dopadas con tierras raras y láseres Raman de fibras ópticas. Pertenece al grupo de fibras ópticas y láseres y trabaja en el laboratorio de conversión fotónica en fibras ópticas del CIO. Le agradezco muchísimo a la expositora que nos aceptó la invitación y le cedo la palabra. Muchas gracias, Laura. Primero que nada, pues también te agradezco a ti por la invitación a estos seminarios virtuales y también a los estudiantes por participar. Voy a dar comienzo. Mi objetivo de la plática es primeramente dar una descripción muy general. Debido al tiempo que es muy corto, no podría adentrarme más si quisiera, pero si están interesados podrían contactarme posteriormente. Va a ser en el campo de los láseres y amplificadores Raman de fibra óptica y proporcionar una visión rápida del estado del arte y permitir a ustedes, que son los nuevos científicos, si les gusta mucho esta área, pues entrar en este campo de estudio. Primeramente, pues voy a dar los principios teóricos fundamentales del esparcimiento Raman y los efectos físicos del esparcimiento Raman espontáneo y estimulado que dan lugar a los amplificadores y láseres de Raman de fibra óptica. Posteriormente diré algunas aplicaciones generales de los amplificadores Raman y por último voy a dar una breve descripción de mis más recientes investigaciones acerca de los láseres en Raman. Bueno, cuando la luz interacciona con la materia pueden ocurrir diversos fenómenos. Pueden ocurrir simultáneamente o uno a la vez. Por ejemplo, está el fenómeno de transmisión, en el cual cuando una onda electromagnética incide sobre el material, puede pasar transparente a través de él. También se puede reflejar, es decir, que puede rebotar casi en su superficie si material es especular a esta longitud de onda de la luz. También se puede refractar, es decir, que puedes desviar su posición inicial debido a una cualidad que se le denomina índice de refracción, que es la variación de la velocidad de la onda en el medio. También la onda se podría absorber, es decir, que al atravesar el medio, esta puede ser atenuada, ¿no? En el caso de que existieran rendijas proporcionales a la longitud de onda de la luz,
esta luz podría difractarse, es decir, que podría dar lugar a un espectro de difracción en diferentes órdenes de intensidad. Y en el caso de que existieran más de una rendija, podría darse un fenómeno de interferencia en el cual podrían jugar constructivamente y destructivamente este tipo de ondas, ¿no? Otro fenómeno que también podría ocurrir es el fenómeno de dispersión. Es decir, cuando tenemos una luz blanca, en este caso el prisma de Newton, se puede descomponer esta luz en sus diversos colores, ya sea desde el rojo hasta el violeta, o inclusive cambiar su estado de polarización. El fenómeno que nos vamos a centrar aquí es el fenómeno de esparcimiento. El esparcimiento es cuando la luz, al chocar contra alguna partícula, algún elemento, esta se va a dispersar en todas las regiones del espacio y con diferentes intensidades. Y este podría ocurrir a nivel macro. A nivel macro lo podemos observar primeramente en un vidrio esmerilado, por ejemplo, en el cual hacemos diversas imperfecciones en la superficie. Al tener diversas imperfecciones en la superficie, la luz choca y se dispersa en el espacio en diversas intensidades, por lo cual nosotros cuando vemos a través de un vidrio de este tipo, no vemos una figura clara, ¿no? Esto es porque no estamos viendo, toda la luz no nos llega a nosotros. También estas imperfecciones pueden ser debido a los contaminantes presentes en el material y no solamente a las imperfecciones en las superficiales. Entonces, si estas contaminantes son del orden de la longitud de onda de la luz incidente, se podría dar este fenómeno de esparcimiento. Nosotros nos vamos a centrar en la parte microscópica. ¿Qué sucede cuando la luz se esparce en la parte microscópica? Esto se debe que si la luz choca contra una molécula, esa molécula va a vibrar de una forma de resonancia. Es decir, que la forma de vibración de esa molécula depende de la frecuencia incidente. Es decir, porque si nosotros tenemos diferentes tipos de frecuencias incidentes, pueden ocurrir diferentes tipos de transiciones en la molécula. Por ejemplo, si tenemos una luz muy energética, digamos rayos gamma, podría interaccionar con el núcleo de los átomos. Si es un poquito menos energética, digamos rayos X, podría interactuar con los electrones internamente del átomo, ¿no? Si nosotros vamos disminuyendo la energía en el orden de los 400 a 1 nanómetros de longitud de onda, ya vamos a ver interacciones de los electrones externos en la molécula. Esto ya estudia nuestra área en la parte de óptica. Ya podremos ver esas interacciones con los electrones externos. Si nosotros en otro lugar mandáramos una luz visible, esa luz visible generalmente se encuentra en el rango espectral desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros de longitud de onda, podrían ocurrir dos de estos tipos de transiciones. Una de ellas podría ser la transición de electrones externos, o la otra podría ocurrir que absorba este tipo de luz y incurra en vibraciones intramoleculares, ¿no? Por otro lado, el infrarrojo, que está en el rango espectral desde los 700 nanómetros hasta los 2.5 micras, da lugar a tipo de transición puramente vibracional. Es decir, que absorbe esa frecuencia de oscilación y la traduce en una resonancia, en una vibración molecular. Por otro lado, si ustedes en casa tienen sus hornos de microondas, ¿no?, que trabaja en el rango espectral desde 1 milímetro hasta las 2.5 micras, lo que ocurre molecularmente es que las moléculas rotan y por lo tanto transfieren energía en forma de calor. Esta parte no lo vamos a ver, simplemente nos vamos a enfocar en la parte del infrarrojo y en el visible en la que ocurren las vibraciones. ¿A qué me refiero con vibraciones? Por ejemplo, aquí les voy a presentar una simulación. Por ejemplo, aquí tenemos una molécula, en este caso monóxido de carbono, en el cual vamos a lanzar una luz infrarroja. El esparcimiento por resonancia molecular se va a dar que cuando incidir un fotón, esta molécula va a absorber este tipo de fotones. Y se va a dar como una respuesta de
absorción de ese fotón y como respuesta final va a emitir ese fotón en una dirección espacial arbitraria. A eso le denominamos el esparcimiento por resonancia molecular. Si se dan cuenta, este esparcimiento por resonancia molecular es un proceso de dos fotones, en el cual el fotón incidente tiene una frecuencia dada, en este caso en el infrarrojo, y el otro fotón sería el fotón emitido, en el cual también está dado en la misma frecuencia. La única diferencia es que cuando la molécula absorbe y vibra, la arroja en cualquier dirección del espacio. Esto se le llama el esparcimiento. Entonces la pregunta aquí es, ¿este proceso siempre ocurre con la misma frecuencia? ¿El fotón incidente es idéntico a la frecuencia de salida? Y la respuesta fue que este señor, C.V. Raman, un indio a finales de los años 20, descubre que existen otro tipo de frecuencias a la salida cuando ocurre esparcimiento. A este esparcimiento se le denominó Raman debido al descubridor. Y por ello, este Raman recibió el Premio Nobel de Física en el año de 1930. Este fenómeno, cuando nosotros tenemos una energía distinta a la frecuencia incidente, le denominamos un fenómeno vibracional molecular inelástico. Inelástico debido a que si la frecuencia incidente tiene una energía particular y la frecuencia esparcida tiene una energía mayor, le denominamos que está produciendo una onda anti-Stokes. Si la energía de salida es menor que la incidente, le denominamos energía Raman-Stokes. El otro esparcimiento que puede ocurrir, que el que ya observamos en la simulación, es el esparcimiento tipo Rayleigh. Este esparcimiento Rayleigh es del tipo elástico, en el cual la frecuencia incidente es idéntica a la frecuencia de salida. Entonces, cuando observamos un fenómeno vibracional molecular del tipo inelástico, es debido a la susceptibilidad de tercer orden del material. Es decir, estamos hablando de efectos no lineales, los cuales ocurren en 1 de cada 10 a las 7 fotones incidentes. O sea, es poco frecuente que ocurra. O sea, 1 en cada 10 millones de fotones que inciden en la molécula podrían dar lugar a un fotón que se emita en una frecuencia de orden menor o mayor a la incidente. Entonces, si nosotros tomamos una fotografía de cómo se ve el esparcimiento, en este caso esparcimiento espontáneo, ¿y a qué me refiero con espontáneo? Diría que es un fenómeno de tipo aleatorio, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos una fotografía que le llamamos el espectro de fluorescencia, vamos a observar algo así. Si nosotros tenemos una onda, que en este caso la onda de Rayleigh, es idéntica a la onda incidente en frecuencia. Entonces aquí estamos centrados en la frecuencia que le llamamos frecuencia cero. Entonces este, como ya les mencioné, es un tipo de esparcimiento elástico, en el cual no existe desplazamiento. Existen otro tipo de fenómenos de esparcimiento, como el Brillouin, que es dado al cambio de presión de las ondas moleculares, y se puede traducir en ondas acústicas, dan lugar a un desplazamiento en frecuencia, pero es muy pequeño, entonces técnicamente es un fenómeno semi-inelástico, en el cual estas se van a observar en alas simétricas con respecto al esparcimiento Rayleigh, y estas van a estar desplazadas desde el 1 a 10 GHz. Sin embargo, el que estamos enfocándonos aquí es el esparcimiento Raman, el cual es el fenómeno puramente inelástico y tiene un desplazamiento del orden de los 30 terahertz o de los 1000 centímetros a la menos 1, y también es un fenómeno simétrico, es decir, que va a ocurrir a la derecha y a la izquierda de la frecuencia original que estamos enviando. Si está a la derecha significa que tiene una frecuencia mayor, por lo tanto una energía mayor, y le denominamos la onda anti-Stokes. Si está a la izquierda, tiene una frecuencia menor, por lo tanto una energía menor, le denominamos la onda Stokes. Podremos ejemplificar este tipo de ondas en niveles de energía, lo cual nos vamos a ver algo así. Si la molécula está en estado de reposo y nosotros incidimos un fotón con energía idéntica a h barra omega p,
es decir, con una frecuencia P incidente, vamos a excitar esa molécula, es decir, va a resonar con una frecuencia dada omega, que esta es la diferencia de esta molécula. Y este estado se va a excitar a un estado virtual. ¿Por qué virtual? Porque los estados vibracionales se pueden decir que son estados infinitos técnicamente, no son los estados discretos como los conocemos como los niveles electrónicos, los cuales son estados cuantizados. En este caso no estamos excitando así, estamos excitando vibracionalmente, por lo cual se crean estados que le denominamos virtuales. En estos estados virtuales podría decaer un fotón esparcido aleatoriamente con menor energía, y este es el estado Stokes, una onda Stokes. Y se traduce como que la molécula está absorbiendo energía, es decir, está absorbiendo una energía idéntica a la frecuencia de resonancia de la molécula. Por otra parte, si la molécula ya está en un estado excitado y incidimos un fotón con frecuencia omega p, este podría excitar la molécula a otro estado virtual y podría decaer en un estado final menor al inicial. Por lo tanto, lo podemos traducir como que la molécula está emitiendo energía, está cediendo energía al sistema. Y esto le denominamos como la onda Stokes. Entonces, aquí el espectro típico de una onda anti-Stokes y Stokes se podría dar de esta forma. Si pueden observar, la intensidad de la onda anti-Stokes es un poco menor que la onda Stokes. Esto es porque la probabilidad de que ocurra una onda anti-Stokes es menor debido a que es más probable que la molécula se encuentre en un estado inicial de reposo. O sea, esto lo podemos traducir que la naturaleza siempre es muy floja y siempre tiende a estar en el estado de mínima energía. Entonces es más probable que ocurra una interacción de una onda Stokes que una onda anti-Stokes. Entonces, las características principales del esparcimiento Raman espontáneo se pueden traducir como que los fotones dispersados van en todas las regiones del espacio y es un proceso aleatorio. Esto que como ya les había mencionado. La frecuencia de la señal Stokes está determinada por la frecuencia del bombeo y por el material, es decir, cuánto vale esta omega, ¿no? Esta omega nos va a decir qué tipo de material estamos excitando y si tiene las propiedades no lineales necesarias para producir este tipo de esparcimiento no lineal. El espectro también, como ya lo vemos, es simétrico con respecto a la banda de Rayleigh. O sea, es decir, que vamos a tener una frecuencia de bombeo que se le va a sumar esta frecuencia omega a la banda de la derecha o a la izquierda si estamos hablando graficando en frecuencia, ¿no? Y bueno, esta omega está del orden de los 12 a los 15 por 10 a la 3 GHz. O sea, básicamente estas son las frecuencias en las que puede oscilar estas ondas. Entonces, les comentaba, para que ocurra una onda anti-Stokes es menos probable que este fenómeno se dé lugar. ¿Por qué? Entonces, tenemos que excitar primeramente la molécula. Tenemos que cambiar su estado inicial de estado de reposo a un estado excitado. Y tiene que depender de la interacción y la propagación de diferentes frecuencias. Entonces, un proceso inicial que podemos generar una onda anti-Stokes es el mezclado de 4 ondas, en el cual, estando en un estado inicial base, al excitar con una onda de bombeo con frecuencia omega p, vamos a excitarlo en un estado virtual 1. Posteriormente, si un segundo fotón es absorbido en este estado inicial, podríamos aumentar el nivel energético molecular a un estado vibracional nivel 3, lo que va a dar lugar a una generación de 2 ondas, una onda Stokes y una onda anti-Stokes. Por otro lado, el fenómeno más frecuente y es un proceso que es el más usual para la generación de un anti-Stokes es el proceso CARS. Se le denomina así porque es en sus siglas Coherent Anti-Stokes Raman Scattering. Entonces, cuando lo podemos denominar en 2 procesos. O sea, el primer proceso, que es el primer proceso de Stokes, en el cual una onda incidente con frecuencia omega p excita a la molécula, esta vibra y va a decaer en una onda Stokes. Por lo tanto, va a caer en un nivel excitado. Si ese nivel excitado se mantiene de esa forma,
podría absorber un segundo fotón del bombeo, excitándolo a un nivel energético superior. Y podrá dar lugar a una onda anti-stocks. Entonces, estos son los procesos más usuales para la generación de las señales anti-stocks en el proceso de Raman. Entonces, unas aplicaciones yo creo que ustedes ya conocen es la espectroscopía Raman, que básicamente es una herramienta que nos ayuda a identificar constituyentes de las muestras, ¿no? ¿Por qué? Porque los espectros que arroja la espectroscopía Raman son característicos de la molécula, es decir, del material mismo. O sea, cada espectro es idéntico como una huella digital, ¿no? Entonces, básicamente, nos va a dar un análisis cualitativo según las líneas espectrales que podamos emitir. Podemos identificar así sus estados vibracionales y, por lo consecuencia, el tipo de constituyentes de una muestra, ¿no? También puede ser un análisis de tipo cuantitativo. Es decir, si las señales son muy intensas, eso nos da un indicador de que hay una mayor concentración. Si fueran muy débiles, pues la concentración podría ser menor, ¿no? Entonces, esto es una herramienta muy útil, que no voy a profundizar en ello, solamente lo estoy mencionando que podría ser una aplicación. Nosotros nos vamos a concentrar en el proceso que le denominamos el esparcimiento Raman estimulado. El esparcimiento Raman estimulado es muy similar a lo que ocurre en los láseres. Es decir, cuando nosotros tenemos una señal que está en fase y que es coherente con el bombeo, podría dar lugar, en consecuencia, a una señal emitida de igual forma en fase y coherente. Por lo que denominamos como que el esparcimiento Raman estimulado es un proceso de amplificación, cuyas características podría ser el crecimiento exponencial de la luz esparcida, es decir, que el orden de magnitud es mucho más intensa que el esparcimiento Raman espontáneo. Los fotones tienen la cualidad de este esparcimiento que se alinean en fase y actúan coherentemente. Y una cualidad del esparcimiento Raman es que podría ser que los fotones emitidos alineados en fase y coherentemente sean enviados copropagadamente con respecto al bombeo o contrapropagados, es decir, en dirección opuesta al bombeo. Esta es una característica del esparcimiento Raman estimulado. Entonces, como les comentaba, el esparcimiento Raman estimulado es un proceso de amplificación. Si nosotros tenemos un espectro de esta forma, en la cual tenemos un bombeo muy intenso y una señal débil, al pasar por un material con una susceptibilidad no lineal muy grande y con una longitud moderadamente larga, podríamos tener un resultado de amplificación, es decir, que el bombeo podría ceder parte de su energía para que la onda Stokes creciera. Entonces es un proceso de amplificación. Entonces ya podemos darnos una idea de que estos esparcimiento Raman estimulado lo podríamos aplicar a amplificadores ópticos y a láseres de Raman, ¿no? en fibras ópticas. ¿Por qué fibras ópticas? Las fibras ópticas son un medio excelente para utilizar el esparcimiento Raman estimulado, ya que proveen una ganancia muy buena. ¿A qué me refiero con ganancia? La ganancia es la capacidad de la señal a superar las pérdidas en el material. Es decir, que existe incremento, no decremento de la señal, por lo tanto, podría haber amplificación. Lo que tiene el sílice, que es el material de lo que está hecho las fibras ópticas más comunes, es que tienen pérdidas extremadamente bajas, del orden de menos de 1 dB por kilómetro, en el espectro del infrarrojo cercano. También, al ser vidrio, el sílice tienen espectro de ganancia más ancho y por lo tanto continuo debido a los ensanchamientos que ocurren del tipo Stokes o otro tipo de ensanchamientos. También, debido a su diámetro muy pequeño, su área efectiva es muy útil para confinar la luz en áreas pequeñas, mejorando significativamente la no linealidad. Este orden es de menos de 10 micras, casi del orden de un cabello, entonces es ideal para confinar este tipo de luz. También la potencia umbral, como ya les había mencionado, depende de la longitud del material. Y una cualidad que tenemos de fibras ópticas es que podemos generar kilómetros y kilómetros de longitudes de este tipo de fibras. Entonces, casi fibras ópticas es el medio ideal para generar ganancia Raman. Si nosotros tomáramos toda la contribución total de los modos vibracionales
y el ensanchamiento, nosotros podríamos ver un espectro de este tipo. ¿A qué me refiero con los modos vibracionales? Aquí les pongo una caricatura de cómo vibran las moléculas del sílice. Por ejemplo, aquí están vibrando de diferentes formas, ¿no? Y esta contribución total y el ensanchamiento generan un espectro de corrimiento en frecuencias de este tipo. Por ejemplo, si nosotros bombeamos a una frecuencia aquí centrada en 0, significa que no tiene corrimiento, todos los modos vibracionales van a formar un espectro de ganancia, en el cual se extiende hasta 45 terahertz o los 1500 centímetros a los -1. O sea que es un espectro muy amplio, muy ancho. Su pico característico del sílice está centrado, el ancho del pico es de 5 terahertz y su pico está centrado a los 13.2 terahertz, o sea, es aproximadamente por aquí. Es decir, que la contribución total de los modos vibracionales es más probable que vibre en esta forma y produzca un corrimiento de 13.2 terahertz. Como pueden observar en este gráfico, la ganancia es dependiente de la polarización. Es decir, si la señal Stokes y el bombeo son copolarizadas, tienen una ganancia muy grande. Sin embargo, si las polarizaciones de ambas señales fueran ortogonalmente polarizadas, este espectro de ganancia podría disminuir, ¿sí? Entonces, ya el pico de ganancia ya no es un pico, ya es una meseta con una ganancia muy pobre. Entonces, tenemos que tener cuidado de que la señal y el bombeo tengan una polarización idéntica. Lo que nos describe este espectro de ganancia Raman es cómo la señal Stokes crece a medida que la potencia de bombeo se transfiere. Entonces, por ejemplo, esta ganancia Raman, como ya les comentaba, depende de la susceptibilidad del material y de las frecuencias y los índices de refracción, o sea, de las características de la fibra. La pregunta es, ¿podemos desarrollar mayor ganancia Raman? Y la respuesta es sí. Con la mejora de las tecnologías actualmente, hemos mejorado sobre todo en la producción de fibras ópticas. Al inicio, en los años 70, cuando se producían este tipo de fibras, los procesos no eran tan controlados y, por ejemplo, aquí observamos un espectro de atenuación de una fibra de sílice. Al estar produciéndose esas fibras, generaba mucha absorción de los grupos hidroxilos. Entonces, estos picos eran muy intensos. Significa que la luz era absorbida en lugar de pasar transparente a lo largo del material, que es algo que no deseamos. Entonces, lo que necesitamos es reducir el espectro de atenuación. Y esto lo podemos lograr disminuyendo la atenuación de la fibra. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues mejorando los procesos de fabricación, ¿sí? También podemos hacerlo disminuyendo el área efectiva de la fibra y aumentando la potencia de bombeo. Pero algo lo que se han enfocado generalmente es en mejorar los procesos de producción de las fibras. Y aquí en este gráfico, pueden observar diferentes tipos de fibra en los cuales, si comparamos las ganancias de cada una, podemos observar que podemos generar mayores ganancias dependiendo del tipo de fibra. Es el mismo material, es sílice, simplemente el proceso de fabricación y la estructura geométrica del material es distinta. Entonces, podemos generar ganancias Raman dependiendo del tipo de fibra que estemos utilizando. Una ventaja de que tiene la ganancia Raman es que está disponible en toda la región de transparencia. La región de transparencia es esta región. Es donde tiene menor absorción la fibra óptica y generalmente se encuentra desde los 800 nanómetros hasta los 1600, casi a las 2 micras. Entonces está disponible en todo este rango de frecuencias. También otra cosa que podemos realizar con respecto al espectro de ganancia Raman es aumentando el pico de ganancia. ¿Cómo podríamos ensanchar ese pico de ganancia de 5 terahertz? Pues una forma es bombeando con múltiples bombeos ópticos. Es decir, si nosotros ponemos al inicio de la fibra, bombeamos con una frecuencia, va a generar su propio espectro de ganancia. Si bombeáramos con otra frecuencia, generaría otro espectro de ganancia y un tercer bombeo generaría su propio espectro de ganancia. Cuando estos espectros se propagan a lo largo de la fibra, van a generar una señal compuesta de ganancia óptica, podriendo generar un ancho de banda de pico desde el orden de 12 terahertz. O sea, casi 3 veces más, o sea, 3 bombeos, 3 veces más el pico de ganancia total. Entonces, esto nos da posibilidades
de encontrar corrimientos de hasta 24 terahertz. O sea, esto es mucho. O sea, estamos triplicando la capacidad de generar señales más allá en el infrarrojo, ¿no? Entonces, esto es algo que podemos utilizar potencialmente. Otra cosa que podemos hacer con el espectro de ganancia Raman es, obviamente, cambiando el material. Es decir, ya no trabajando con sílica, que su espectro característico es de esa forma. Si nosotros modificamos el material, en este ejemplo estoy trabajando con fosfosilicatos, crearía su propio espectro de ganancia, el cual está centrado en los 1300 centímetros a lo menos 1, lo cual es muy útil para generar señales Stokes más alejadas. O sea, dependiendo de la aplicación y dónde queremos generar ese corrimiento espectral, pues vamos a escoger el tipo de fibra más adecuada, ¿no? Entonces, de esto depende, y remarco, depende de la composición molecular de la fibra óptica, ¿no? Entonces va a determinar la ganancia Raman y por lo tanto va a determinar cuánto va a correr o cuánto se va a desplazar esa longitud generada. Estas señales también pueden modelarse. Es decir, ¿a qué me refiero? A partir de las ecuaciones de propagación que surgen de modelos de Lorentz y de las ecuaciones de Maxwell, estos modelos podemos predecir cómo se comportarán en intensidad cada una de las señales. Por ejemplo, esta primera ecuación nos determina cómo depende la potencia de señal en función de la posición de un material de ganancia Raman, en este caso una fibra óptica, que depende efectivamente de la ganancia Raman, de su área efectiva, en este caso el área efectiva de la fibra óptica, de la potencia de bombeo, de la potencia de señal en esa posición y de la atenuación, de cuánto se atenúa la fibra en esa longitud de señal, multiplicada por su potencia. Entonces, esta ecuación nos va a dar una idea de cómo se va cambiando la señal en función de la posición del medio. Y nos va a dar una idea de cuánta potencia podemos obtener. Si se fijan, la primera ecuación tiene un signo positivo, significa que está siendo amplificada. Sin embargo, cuando nosotros graficamos la señal del bombeo, esta se va a atenuar, o sea, va a ceder energía hacia la señal del Stokes. Esto también depende del espectro de ganancia Raman y su área efectiva, de las longitudes de onda de la señal y del bombeo, de la potencia de la señal, de la potencia del bombeo y de la atenuación en la longitud de onda del bombeo. Entonces, si se dan cuenta, las ecuaciones de propagación a lo largo de toda la fibra dependen de las características de la fibra misma, como su área efectiva, su radiomodal, su frecuencia normalizada, sus índices de refracción, su radio. Y con ello, pues nosotros podemos modelar, hacer estudios de cómo se comporta esa señal a lo largo de toda la fibra y poder diseñar cavidades o amplificadores de cierta forma. Podemos resolver las ecuaciones nosotros al imponer las condiciones de frontera en las ecuaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros conocemos que la potencia de bombeo en la entrada de la fibra es una potencia que es una potencia conocida. Nosotros estamos enviando esa potencia. Si nosotros damos una condición inicial distinta al inicio, también para la señal, podemos hacer una solución de las ecuaciones dándonos unas formas de este tipo, unas exponenciales que se van atenuando en función de cómo va aumentando en longitud. Y por lo tanto podemos hacer unos diseños en cuanto a amplificadores de fibras. Cuando hablamos de amplificadores ópticos, ¿a qué nos referimos? Cuando nosotros usamos sistemas de transmisión de datos en comunicación, lo que nosotros queremos es que la señal perdure a lo largo de toda la longitud de fibra. Es decir, que no se atenúe, no sufra cambios. Sin embargo, el vidrio tiende a absorber este tipo de señales, por lo tanto, las debilitan. Es necesario amplificar estas señales en ciertas longitudes. Entonces, estos amplificadores de fibra óptica son muy útiles para que nosotros podamos mantener una larga distancia de las señales de telecomunicaciones. Entonces, aquí una ventaja de los amplificadores de Raman es que la misma fibra, la fibra tradicional, actúa como medio amplificador, en este caso de la señal Stokes. ¿Y por qué? Porque el puro material posee la ganancia Raman, ¿no? Entonces ya de por sí ya es un mismo amplificador. Los umbrales de potencia para operar y estimular el efecto Raman se encuentran en el orden de los
500 miliwatts por kilómetro de fibra. Entonces tenemos que cuidar que la potencia para estimular el efecto amplificador se mantenga a lo largo de toda la red de transmisión de datos. Entonces aquí les pongo una caricatura de un amplificador Raman discreto de fibra, así se llama este tipo de arquitectura, en el cual contamos con un acoplador de fibra en el cual estamos metiendo un bombeo y una pequeña señal, que es la señal que queremos amplificar. Esta señal se combina a lo largo de toda la longitud de fibra óptica, lo cual tiene ganancia Raman y funciona como amplificador. Podemos a la salida de la fibra utilizar un acoplador de fibra en el cual pues, podemos desviar la señal de bombeo o un filtro para evitar que pase la señal de bombeo, porque lo que nos interesa amplificar es la señal. Entonces, si nosotros podemos observar una fotografía de cómo sería la intensidad de esa frecuencia de la señal de entrada y de salida, podemos ver que la señal se aumenta en intensidad, ¿no? Otro tipo de arquitectura que podemos utilizar en amplificadores Raman es el tipo de fibra distribuida. Como les mencioné anteriormente, la señal Raman se puede dar en copropagada y contrapropagada. Entonces aquí una alternativa podría ser que nosotros transmitiéramos la señal a lo largo de toda la fibra óptica y con la ayuda de un circulador que nos ayude a que el bombeo, una vez impreso a la salida, se propague en contrapropagación con respecto a la señal de entrada. Esto también nos daría, debido a la ganancia de la misma fibra óptica, una señal amplificada a la salida, pero con esas cualidades, que mejora la señal de óptica con respecto al ruido, reduce el impacto no lineal de los sistemas de fibra. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos pulsos, lo que le pasa a los pulsos cuando tiene efectos no lineales es el esparcimiento. Significa que estos pulsos se van a ensanchar, que es algo que no queremos. O sea, es decir, que está deformando la señal y al final no es una señal idéntica que lo queremos. Lo que queremos es que esta señal sea idéntica a la salida, pero con mayor intensidad. Si tenemos efectos no lineales muy fuertes, posiblemente estos pulsos se vean deformados a la salida y con esta arquitectura evitamos esa parte. Lo cual permite tramos más largos de amplificación. O sea, es decir, que si la fibra mantiene la forma de la señal por más tiempo con respecto a la longitud, podríamos utilizar fibras más largas y aumentar las condiciones de transmisión de datos, ¿no? Traduciéndose como velocidades de bits más altas. Entonces, como nosotros vemos ya en esta parte de la pandemia, que casi todo el mundo está dando clases en línea o los trabajos están siendo a distancia, pues existe más demanda por capacidad de transmisión. Significa que necesitamos más. Y una ventaja que nos da estos amplificadores ópticos de Raman es que nos dan la posibilidad de ampliar ese rango de telecomunicaciones, ¿no? Aparte de que no requieren los dopantes especiales como los amplificadores de Erbio, que estos son amplificadores de tierras raras, en los cuales las fibras son un poco más delicadas y pues tienen dependen del tipo de dopante, ¿no? Entonces con esta ventaja de los Raman que podemos utilizar una fibra estándar para generar amplificación, pues es algo que ya sobrepasa esa parte. Cubren un gran ancho de banda que, como les comentaba, 5 terahertz, que es el pico de ganancia Raman, y posiblemente también la potencia con un solo amplificador se puede aplicar en múltiples longitudes de onda simultáneamente. Ahorita les voy a comentar más a fondo con respecto a esto. Como les decía, variando la arquitectura del amplificador Raman, también podemos aumentar la señal óptica con respecto al ruido, ¿no? A alcanzar mayor distancia de transmisión y pues que la ganancia es razonablemente plana en un amplio rango de longitudes de onda. También existen las desventajas, como ya les comentaba, la gran dispersión para pulsos ultracortos debido a los fenómenos no lineales que existen en las fibras. También, si la fibra no mantiene la polarización a lo largo de toda su longitud, puede ser que la ganancia se vaya decrementando, ¿no? Lo cual se afecta este tipo de amplificaciones. También existe baja eficiencia de bombeo a bajas potencias, entonces necesitamos mantener que la potencia que estemos utilizando esté por encima del umbral de generación. Otra aplicación que podemos utilizar la ganancia Raman
es en los láseres de fibra óptica. Aquí les voy a dar nada más una breve ventaja de por qué utilizamos láseres de fibra óptica, ¿no? A diferencia de los de bulto. A diferencia de los de bulto, el tamaño es más compacto, tenemos una alta calidad de haz, bajo consumo energético, alivio de cargas termales, es decir, porque tenemos una superficie muy grande, o sea, kilómetros de fibra, el calor se va a distribuir a lo largo de todo este tipo de tramos, entonces eso es algo que es una ventaja, ¿no? Disminuyendo el precio por watt generado. También tienen baja sensibilidad de perturbaciones externas, es decir, que por ejemplo, yo creo que muchos de ustedes han armado un láser de bulto y por ejemplo, las mesas, cuando ustedes le pegan a la mesa, generalmente se desalinea el láser y ya no va a emitir nada, ¿no? Entonces, lo que tiene esa ventaja de los láseres de fibra óptica es que ya nos ahorramos esa parte, ¿no? Que por más que le peguemos a la mesa, no se va a ver afectado. También tiene una buena capacidad de integración con otros sistemas. Lo que le da todas estas ventajas, le da las versatilidades para aplicarse en el mercado, o sea, en el marcado, en el corte, en soldadura, en el grabado, en la ablación, en la limpieza, para múltiples aplicaciones, ¿no? O sea, ya sea en la parte aeroespacial, en la parte automotriz, en fabricación de baterías, en la parte de limpieza dentales o tratamientos dentales, en la parte de electrónica para grabados, en joyería para limpiezas, en medicina para tratamientos médicos, en impresiones en 3D, en movilidades, en fabricación de semiconductores, en aplicaciones de sensores y en la parte solar. O sea, todo tiene casi impacto este tipo de láseres de fibra óptica, ¿no? En particular, los láseres de Raman pues tienen su propia zona, ¿no? En este caso, el infrarrojo. Y tienen sus diferencias con los láseres convencionales de fibra óptica. Las principales diferencias de un láser Raman de fibra óptica versus otros láseres convencionales de fibra óptica es que el medio amplificador está basado en la pura ganancia Raman, en lugar de la emisión estimulada de átomos o iones excitados como las fibras dopadas. Esta es la principal diferencia. La longitud de onda requerida para bombear el láser del Raman no depende de la estructura electrónica del medio, o sea, que virtualmente nosotros podemos bombear la fibra con cualquier longitud de frecuencias en el infrarrojo que nos dé la gana y vamos a excitar esos fotones de stocks. Entonces, esto es una gran ventaja que nos puede dar. Aquí les muestro una arquitectura muy común que le llamamos All Fiber Configuration porque está compuesta de pura fibra. Es decir, que nosotros podemos utilizar un láser de fibra de Ytterbium. En este caso tenemos aquí un láser que nos da una longitud de onda de 1117 nanómetros. Y estamos emitiendo el primer stocks. Es decir, que cuando nosotros hacemos el corrimiento de los 13.2 terahertz, va a emitir a los 1178 nanómetros. Entonces vamos a hacer esta cavidad para una longitud de onda centrada al primer stocks. Entonces, si se dan cuenta, las tres componentes principales para generar un láser sería un sistema de bombeo, una cavidad óptica y un medio amplificador. El medio amplificador, pues, es la pura fibra óptica. ¿Y quién es la cavidad óptica? La cavidad óptica nos la proporcionan incluso las rejillas de Bragg. Estas rejillas de Bragg son como filtros ópticos que pueden actuar como espejos y selectores de longitud de onda específica y podrían funcionar perfecto para cavidades ópticas. Entonces, este láser es una configuración de todo fibra. Está totalmente integrado, ¿no? Para generar una cavidad óptica que funcione al primer stocks, necesitaríamos tener una rejilla de Bragg de muy alta reflectividad, o sea, high reflectivity, a 1178 nanómetros a la entrada. Significa que aquí pasa la longitud de onda de bombeo a 1117, va a generar la señal primer stocks del corrimiento por la ganancia Raman que existe en la fibra, se va a generar la señal y va a rebotar con un espejo de salida de un poco de baja reflectividad. Baja reflectividad me refiero a los 98%, 99% de reflectividad. Le llamamos el output coupler. Va a generar una cavidad resonante en el cual la señal va a estar rebotando y amplificándose por el medio de ganancia y a la salida vamos a tener un láser. En este caso un láser a la señal de 1178 nanómetros. Entonces este láser, así es como funcionan los láseres de Raman. Una cualidad que no he mencionado hasta ahorita
es la generación de cascada. ¿A qué me refiero con la generación de cascada? Cuando la señal del primer Stokes es lo suficientemente intensa, podría generar o podría ser el bombeo suficiente para generar una segunda onda Stokes. Si este, a su vez, es suficientemente intenso, podríamos generar un tercer Stokes. Y así iterativamente hasta que el sistema no lo permita. Entonces le denominamos un esparcimiento Raman de cascada. Es decir, nosotros inicialmente tenemos una sola frecuencia y a la salida podremos tener una colección de frecuencias desplazadas en frecuencia generalmente a los 13.2 terahertz cada una, ¿no? El bombeo, el primer Stokes estaría desplazada a 13.2 terahertz del bombeo. El segundo Stokes estaría desplazado 13.2 terahertz con respecto al primer Stokes y así iterativamente. Entonces esto nos da una capacidad muy grande de juego para hacer un tipo de láseres de múltiples longitudes de onda. A estos láseres les denominamos láseres Raman de cascada. Entonces estamos explotando la propiedad única de los láseres de Raman, que pueden operar en varias longitudes de onda simultáneamente. Entonces básicamente está dando señales corridas o desplazadas una frecuencia particular, ¿no? Que es la frecuencia de los 13.2 terahertz, que es el pico de la ganancia Raman de las fibras de sílice. Entonces aquí les muestro un esquema que le denominamos láser de cascada con cavidades anidadas o nested cavities en inglés. Entonces también este es un sistema tipo all fiber, entonces en el cual pues tenemos un sistema de bombeo, pero en este caso el ejemplo es de la fibra de iterbio, que está emitiendo una longitud de onda de 1117 nanómetros. Y necesitamos que a la entrada estén altas reflectividades para las señales Stokes, al primer Stokes, al segundo Stokes, tercer Stokes, cuarto Stokes y quinto Stokes. Estamos generando 5 señales simultáneas. Entonces, si quisiéramos tener la salida a los 1480 nanómetros, lo que necesitamos es encerrar todas las señales Stokes anteriores. Significa que tenemos que tener altas reflectividades al primero, segundo, tercero, cuarto y quinto Stokes para generar la señal a la salida de los 1480 nanómetros. Entonces aquí tendríamos que tener una reducción en la reflectividad de la salida para generar esta onda. Entonces esto sí nos da múltiples aplicaciones, ¿no? Así que podemos generar múltiples longitudes de onda simultáneamente. Es algo que solamente los láseres de Raman nos pueden proveer. Entonces, las ventajas de estos láseres es que las láseres de fibra con relativamente altas potencias, o sea, es decir, que podrían alcanzar potencias de decenas de watts, pueden generar una nueva gama corriendo hacia el infrarrojo, que competiría con los láseres de iterbio y podrían ser virtualmente capaces de superar las 2 micras. Algo que se puede aplicar en muchas aplicaciones, sobre todo médicas. Que son capaces de generar señales de bajo ruido y de un ancho de línea muy estrecho. O sea, que debido a sus cualidades, los anchos espectrales de estas fibras son pequeñas, o sea, casi monocromáticas, ¿no? Y nos dan un sistema de operación de onda continua. No sufren de efectos asociados a concentración de dopantes, a diferencia como los láseres de iterbio o de erbio, ¿no? Y pues sí, también tienen sus desventajas, es que la salida de potencia de la señal comparable con la potencia de entrada, esa de bombeo, tienen que ser equiparables. O sea, es decir, que el bombeo tiene que ser intenso para que obtengamos una señal intensa. Entonces, esto es un poquito de desventaja. Y que la conversión en cuanto a las señales Stokes y con respecto a la frecuencia de bombeo es que son pobres. O sea, aproximadamente del 50-70%, que entonces esto se traduce en poca eficiencia. Algunas aplicaciones que puedo mencionar de los láseres de Raman es en la aplicación del área médica. Por ejemplo, aquí les muestro el espectro de absorción del tejido humano. Aquí podemos observar que tiene alta absorción a estas 2 micras, ¿no?, que estamos trabajando, lo cual lo hace ideal para cirugías de alta precisión y pues con muy alta absorción y que dan la capacidad de generar ablación en zonas de lesiones muy pequeñas, o sea, de aproximadamente medio milímetro. También podrían ser aplicados para soldaduras plásticas
debido a que los 2 micras, el calentamiento local va a ser mínimo en polímeros y plásticos. Entonces, son muy útiles para generar uniones de dispositivos médicos como implantes, dispositivos de microfluidos, tubos y catéteres. Entonces, también se traduce en aplicaciones del área médica, ¿no? Entonces, algo que podemos explotar en estos láseres de Raman. Aquí les presento un poquito del resumen que hemos visto hasta ahorita, que se han descrito las técnicas para generar amplificadores Raman de fibra y láseres de Raman de fibra en la forma más general. O sea, aquí nada más les di una pincelada de lo que es láseres y amplificadores de Raman. Entonces, hay mucho más que observar, nada más que el tiempo no me alcanza. Actualmente, los amplificadores Raman son dispositivos ampliamente usados para líneas de transmisión de larga distancia desde los 300 hasta los 800 kilómetros. O sea, muy, muy grandes distancias. Ahorita ya son capaces de explotar ese tipo de distancias, ¿no? También los láseres de Raman pueden entregar potencias de salida de las decenas de watts, o sea, en onda continua, y podrían hacer potencialmente aplicaciones en la parte médica, ¿no? Y la capacidad de sintonizar y operar a múltiples longitudes de onda, que es lo único que tienen la única capacidad de los láseres de Raman, ¿no? A lo que voy es que es importante investigar el esparcimiento Raman estimulado en fibras ópticas. ¿Para qué? Para entender procesos, ¿no? O sea, cómo funcionan. El intercambio de energía entre las señales de Stokes, su dependencia en función de la potencia de bombeo, la dependencia térmica, todo esto. ¿Por qué entenderlo? Porque entender este tipo de procesos nos va a dar como resultado un mejor diseño y optimización de estructuras de cavidades para tener diseños más eficientes. Entonces, yo lo que trabajo es tratar de entender los procesos que ocurren entre este tipo de señales, ¿no? Entonces, aquí les presento un trabajo que lo publicamos hace poco menos de un par de años, en el cual analizamos la eficiencia de conversión de las señales Stokes, su umbral de generación y los mecanismos de transferencia de energía en todas las señales involucradas. ¿A qué me refiero todas las señales involucradas? A la señal anti-Stokes, a la bombeo residual, al primer Stokes, al segundo Stokes, y en función de las configuraciones de cavidades que estamos utilizando. Por ejemplo, Maribel, ¿perdón? quedan 5 minutos para la plática, perdón por la interrupción. Sí, no, qué bueno que me dices. Me voy a apresurar, ya casi estoy acabando. Gracias. Aquí estudiamos cavidades con diferentes configuraciones en cuanto a reflectividades. Por ejemplo, si teníamos cavidades semiabiertas, ¿a qué me refiero con semiabiertas? En que la reflectividad de la salida es muy poca. Por ejemplo, esta cavidad es puramente abierta, significa que no existe retroalimentación a la salida. Estamos utilizando reflectividades muy altas para el primero y segundo Stokes, que corresponden a los 1115 y 1175 nanómetros. Y estamos utilizando una fibra 1060 XP, de 1 kilómetro. Y con esta configuración vemos que tenemos altos umbrales de generación. Es decir, que el umbral típico de generación para un amplificador son de 500 miliwatts. Aquí estamos obteniendo umbrales de generación desde los 3 watts de potencia aplicada. Pero estamos teniendo potencias de salida altas, casi hasta proporcionales a la potencia de bombeo, generalmente del 70%, ¿no? Si nosotros tenemos una configuración de Fresnel, en el cual tenemos una reflectividad del 4%, ya se están reduciendo los umbrales de generación de estas señales y obtenemos simultáneamente potencias de salida moderadas para ambos Stokes. En las cavidades anidadas, significa que tenemos ya cavidades de reflectividad para cada uno de los Stokes que estamos generando y utilizamos aquí en esta configuración una reflectividad de 25% para cada una de ellas. Aquí mejoramos el umbral de generación, estamos disminuyendo casi la mitad, o sea, estamos de tener 2 watts a tener 1 watts de generación para el primer Stokes y a 2.5 para generación del segundo Stokes. Lo que nos está dando eficiencias de conversión del aproximadamente del 20% para cada una de las señales, lo cual estamos viendo transferencia de energía moderada entre las dos señales. Si nosotros aumentamos la frecuencia, la reflectividad de la salida para cada una de estas señales, vemos que hay supresión del primer Stokes, pero con una consecuencia de eficiencias de conversión muy pobres para el primer Stokes y para el segundo. Entonces,
Aquí lo que quiero dar pie es que si cambiamos las configuraciones de reflectividad de las cavidades, podemos variar qué señales queremos obtener a la salida y cuál es la potencia de eficiencia de generación, ¿no? Entonces es algo muy útil para futuros trabajos. Otro trabajo es, demostramos un láser de fibra de Raman en cascada optimizado, suprimiendo rejillas de Bragg intermedias. Es decir, que, por ejemplo, aquí tenemos una cavidad optimizada o reducida para un segundo Stokes a 1178 y observamos que casi impulsamos la generación de la señal, ¿no? Aquí tenemos un láser de random distributed, entonces, es decir, sin cavidad, que es como se deberían dar las señales normalmente. Si las comparamos, vemos que con esta configuración nosotros estamos forzando la generación del segundo Stokes. De igual forma, podríamos aplicarlo para un tercer Stokes, y aquí lo observamos, ¿no? O sea, con una potencia de generación de 5 watts, teniendo nuestra máxima eficiencia a los 6. Entonces tenemos la capacidad de utilizar cavidades intermedias prácticamente que transforman toda la energía de bombeo y de los Stokes inferiores, o sea, del primero y segundo, que son bidireccionales, en una señal única y estrecha unidireccional. También estamos eliminando las pérdidas en la cavidad por los empalmes, o sea, es decir, que ya no hay, estamos retirando las cavidades que efectivamente no nos está sirviendo, y estamos simplificando y optimizando estos nuevos cavidades, ¿no? Y esto potencialmente a futuro nos sirve para escala de longitudes de onda más largas, ¿no? Obteniendo casi acercándonos a las 2 micras, que es lo que queremos obtener. Bueno, y aquí ya nada más para pintarles, no solo me dedico a los láseres de Raman, también trabajo con láseres dopados. Y hemos trabajado en estos años para generar radiación en infrarrojo y en ultravioleta con estos láseres, también para posibles aplicaciones para sanitización de superficies. Y bueno, el objetivo sería demostrar, mejorar y aumentar la eficiencia de operación y reducir costos de operación, ¿no? O sea, esto es nuestro objetivo, entendiendo los mecanismos de transferencia para los láseres de Raman, la dependencia térmica y variando las diferentes configuraciones de las cavidades, ¿no? Y en láseres dopados, pues nuevas propuestas de bombeo, para generar diversas longitudes de poco explotadas, ¿no? Y eso sería todo. Nada más aprovecho para darles el comercial, que si les interesó el tema, estoy impartiendo la materia de tópicos selectos de fibras ópticas en láseres de Raman. Entonces, si están interesados en conocer más, podrían enrolarse en los próximos semestres en estos cursos, ¿no? Gracias por su atención. Le agradecemos a la doctora Maribel por tan interesante y didáctica plática, y ahora pasamos a la sesión de preguntas. Debido al tiempo, o sea, tenemos un corto tiempo, solo leeré las preguntas, comentarios que ya están en el chat. Si tienen alguna duda, yo creo que podrían contactar a la doctora Maribel. Primero tenemos un comentario del doctor Rafael Espinosa, el cual es: en el laboratorio del grupo institucional de polarización y scattering, dependiendo del tipo de fibra óptica de trabajo, se puede determinar los estados de polarización óptimos para que se mantengan el máximo de grado de polarización, con lo que podrías obtener las mejores condiciones para generar la mayor ganancia Raman que deseas. El doctor Rafael está a tus órdenes por si consideras que puede ser de utilidad su experiencia al respecto. Te felicita por su motivante y muy clara charla. Luego la siguiente, ¿perdón? Sí, agradezco también al doctor Rafael por la oferta, o sea, sí lo tomaré mucho en cuenta. Gracias. El doctor Carmelo te pregunta, ¿qué tipo de modos espaciales se pueden generar? Laguerre-Gauss, Hermite-Gauss, etcétera. Generalmente son láseres de modos gaussianos, o sea, esto nos lo da por la geometría que tiene la fibra. O sea, los modos naturales de salida son los modos gaussianos, pero dependiendo de la frecuencia, o sea, del tipo de modos que podemos tener en función del diámetro y el radio de fibra, pues ahí sí podemos jugar con orden 0001 electromagnéticos, ¿no? Entonces ahí sí podríamos generar múltiples tipos de modos.